Desde el primer momento en que Alejandro abrió la puerta de su mansión, la riqueza que lo rodeaba parecía ofrecer todo, excepto la felicidad. Los candelabros brillaban con luces que reflejaban su fortuna, pero no podían iluminar el vacío en sus ojos. Años atrás, un accidente lo había dejado en silla de ruedas, y aunque su poder adquisitivo le permitía todo tipo de lujos, nada podía devolverle la vida activa que había perdido. Se sentó en su sillón de cuero, brazos cruzados, con la mirada fría que reflejaba años de desdén y resignación. Fue entonces cuando ella apareció. Una joven, de mirada serena y voz segura, se plantó frente a él y pronunció palabras que sonaron casi imposibles de creer: haré que vuelvas a caminar. Alejandro soltó una carcajada que resonó por toda la sala, tan seca como su incredulidad. ¿Quién era esa niña para prometerle lo imposible? ¿Qué podía saber ella sobre años de dolor y limitaciones? ¿Tú, de verdad crees que puedes hacer algo que ni los mejores médicos lograron? Esto es ridículo, dijo con desdén, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. Pero ella no se inmutó. No ofreció explicaciones largas ni promesas vacías, solo sostuvo la mirada de Alejandro con firmeza y dijo: solo dame una oportunidad. Lo imposible no existe para quienes se atreven a creer. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. La mansión estaba silenciosa, pero su mente estaba llena de recuerdos de lo que había perdido, paseos que ya no podía dar, abrazos de nietos que ahora tenían que inclinarse para verlo, días enteros que se habían vuelto monótonos y grises. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él despertó, una chispa de curiosidad y quizá, una débil esperanza que no podía explicar. La idea de caminar de nuevo parecía absurda, pero la convicción de aquella joven resonaba con una fuerza extraña que desafiaba la lógica. Los días siguientes fueron un viaje entre la incredulidad y la sorpresa. La joven no trajo medicinas sofisticadas ni tecnología avanzada, trajo paciencia, ejercicios sencillos, y palabras que parecían tocar un lugar olvidado en su corazón. Alejandro comenzó a moverse lentamente, temiendo cada paso, dudando de cada intento. Un día, mientras intentaba sostenerse de pie, perdió el equilibrio y cayó. Esperaba sentir dolor y frustración, pero la joven simplemente lo ayudó con calma y suavidad, corrigiendo su postura y repitiendo: cada paso que das hoy es un paso hacia tu libertad mañana. A medida que pasaban las semanas, Alejandro comenzó a notar cambios sutiles pero significativos. Sus músculos, que creía muertos, respondían lentamente. Cada intento de levantarse era acompañado de temblores, pero también de pequeñas victorias. Por primera vez, sintió que podía desafiar la realidad que lo había atrapado durante años. La combinación de disciplina, paciencia y fe de la joven le ofrecía algo que ni la medicina ni el dinero habían logrado: esperanza. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la mansión, Alejandro se encontró frente al espejo de su habitación. No era solo su reflejo lo que observaba, sino algo más profundo, una chispa de vida que había estado ausente durante años. La incredulidad comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de asombro y expectativa. Se preguntó si realmente podía ser cierto, si tal vez la joven estaba a punto de cumplir lo que parecía imposible. Esa noche, el lujo y el oro que lo rodeaban parecían menos importantes que la posibilidad de caminar nuevamente. La mañana siguiente amaneció clara y brillante, con rayos de sol entrando por los grandes ventanales. La joven entró a la sala con una serenidad que parecía calma absoluta, y dijo: hoy será el día. Alejandro, todavía dudando, se acercó lentamente a su silla de ruedas. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba poner un pie delante del otro. Las piernas temblaban, cada músculo gritaba de esfuerzo, y la memoria de su caída regresaba como un fantasma amenazante. Pero la mirada de la joven le dio valor, no había dudas, solo confianza absoluta en lo que podía lograrse. Paso a paso, Alejandro comenzó a levantarse. Primero un pie, luego el otro. Cada movimiento era un milagro silencioso, una mezcla de dolor, esfuerzo y emoción que llenaba el aire. La risa que antes había sido de incredulidad ahora se mezcló con lágrimas de emoción y alivio. Por primera vez en años, sintió la libertad que tanto había anhelado. Sus manos temblaban, sus rodillas dolían, pero el sentimiento era incomparable. Había pasado de la desesperanza a la realización de un milagro tangible. «Lo lograste», exclamó Alejandro, con la voz entrecortada por la emoción y la sorpresa.
mirando a la joven como si estuviera viendo a un ser capaz de lo imposible. La joven simplemente sonrió y respondió, lo imposible solo tarda un poco más en llegar para quienes creen. En ese momento, Alejandro comprendió algo más profundo que la recuperación física. No era solo su habilidad para caminar lo que había recuperado, sino la fe en lo inesperado, la fuerza de la voluntad, y la belleza de creer cuando todos los demás dudan. Aquel hombre que una vez se rió con desdén, ahora caminaba con pasos firmes hacia un futuro que jamás había imaginado. Cada movimiento era un recordatorio de que la vida podía sorprender incluso a los más escépticos, y que la esperanza, cuando se combina con fe y esfuerzo, podía superar cualquier obstáculo. Alejandro ya no veía la riqueza de la mansión como su mayor tesoro. Su mayor riqueza era la capacidad de caminar de nuevo, de vivir con plenitud y de abrazar la vida con todos sus desafíos y milagros inesperados. Alejandro despertó con un sentimiento extraño esa mañana. A diferencia de otros días, había algo diferente en su cuerpo, una ligera sensación de fuerza que nunca antes había notado. No era un completo movimiento, pero el simple hecho de sentir sus piernas le daba un destello de esperanza. La joven estaba allí, como siempre, observando con calma y seguridad, lista para guiarlo. Hoy nos acercaremos más a lo que parecía imposible, dijo con voz suave pero firme. Alejandro la miró, dudando de sí mismo, preguntándose si podría confiar en aquella chispa de energía que sentía. Comenzaron con ejercicios que antes le parecían triviales, pero cada pequeño movimiento se convirtió en un desafío. Alejandro se forzaba, sentía dolor, se caía y volvía a levantarse. Cada caída traía consigo frustración, pero también un impulso que nunca había sentido, la voluntad de no rendirse. La joven lo animaba constantemente, sin permitir que su mente sucumbiera a la duda. Cada esfuerzo te acerca más a tu libertad. No ignores la fuerza que ya tienes. Palabras simples, pero cargadas de significado que poco a poco penetraban la coraza de escepticismo que Alejandro había construido durante años. Conforme pasaban los días, comenzó a notar cambios más significativos. Su equilibrio mejoraba y podía sostenerse unos segundos sin ayuda. Pequeños triunfos, que parecían irrelevantes al inicio, ahora eran la base de algo mucho más grande. Sus músculos reaccionaban con más rapidez y fuerza. La incredulidad que había sentido al principio se mezclaba con sorpresa y gratitud. Nunca había imaginado que algo tan simple como la paciencia y la determinación pudiera transformar su vida. Un día, mientras practicaban de nuevo, Alejandro sintió un dolor intenso en la pierna, un recordatorio de su lesión pasada. La tentación de detenerse, de abandonar, se hizo presente. Pero la mirada de la joven lo sostuvo. No había juicio, solo confianza y fe. El dolor es temporal, pero lo que ganas es permanente. No te rindas ahora, dijo. Alejandro respiró profundo, cerró los ojos por un instante y continuó. Cada paso que lograba dar sin caerse se convirtió en una victoria, y cada victoria incrementaba su confianza. La desesperanza que antes había definido su vida se transformaba lentamente en una sensación de posibilidad infinita. A medida que avanzaban las semanas, Alejandro comenzó a hacer cosas que no había imaginado posibles. Caminar breves distancias solo, subir escalones con apoyo mínimo, incluso mover sus brazos con fuerza que creía perdida. Cada logro lo llenaba de emoción y asombro. Comenzó a darse cuenta de que su cuerpo respondía no solo a la fuerza física, sino a la energía de la joven, a su paciencia, a su certeza inquebrantable de que lo imposible podía suceder. Alejandro sentía una mezcla de gratitud y incredulidad. ¿Cómo era posible que alguien tan joven pudiera enseñarle a desafiar la realidad que había aceptado durante años? La transformación no fue inmediata, ni sencilla. Hubo noches de frustración, días de dudas y momentos de llanto silencioso. Pero cada vez que Alejandro caía, la joven estaba allí para ayudarlo a levantarse, a recordar que el cambio requería esfuerzo y fe. Poco a poco, Alejandro comenzó a internalizar esta enseñanza. No era solo cuestión de su cuerpo, sino de su mente, de su capacidad para creer que podía lograr algo que parecía imposible. Un día, mientras caminaba apoyado en 2 bastones, Alejandro notó que podía mantener el equilibrio por varios segundos sin ayuda. La emoción que sintió fue tan intensa que sus ojos se llenaron de lágrimas. La joven sonrió, reconociendo su progreso, pero sin dar señales de complacencia. Aún quedaba camino por recorrer.
Cada paso que das ahora es más que físico, Alejandro. Es un símbolo de tu voluntad, de tu capacidad de creer en lo que antes era imposible. Mientras continuaban, Alejandro comenzó a planear mentalmente cómo sería su vida cuando recuperara la plena movilidad. Imaginó los paseos por el parque, abrazando a sus nietos, caminando por la playa y sintiendo la libertad de su cuerpo. Cada visión lo motivaba, cada objetivo lo empujaba a esforzarse más. La joven, viendo su transformación, mantenía un equilibrio perfecto entre desafío y apoyo, asegurándose de que Alejandro nunca subestimara su capacidad, pero tampoco se sobreexigiera. Una tarde, después de una intensa sesión de práctica, Alejandro se sentó, respirando profundamente y observando el cielo a través del ventanal. Sentía una fuerza desconocida recorriendo su cuerpo, y un sentido de gratitud que no cabía en palabras. Comenzó a comprender que el milagro no era solo físico, sino emocional. La joven no había devuelto sus piernas, sino que le había mostrado cómo recuperar la fe, la determinación y el coraje que había perdido. Esa noche, mientras la mansión permanecía en silencio, Alejandro reflexionó sobre todo lo ocurrido. La incredulidad inicial, el dolor, la frustración, y finalmente, los pequeños logros que habían transformado su realidad. Comprendió que cada caída había sido una lección, cada dolor un recordatorio de que no debía rendirse. Y lo más importante, entendió que el poder de cambiar su vida siempre había estado dentro de él. La joven simplemente le había mostrado cómo activarlo. El milagro ya no parecía distante. Alejandro sentía en cada fibra de su ser que estaba cerca de caminar por completo, no solo con sus piernas, sino con un corazón lleno de esperanza. La incredulidad que lo había definido durante años se desvanecía, reemplazada por una certeza silenciosa. Lo imposible estaba a punto de volverse real. El día amaneció con una claridad inesperada. Los rayos del sol atravesaban los ventanales de la mansión, iluminando cada rincón, pero nada era tan brillante como la determinación que Alejandro sentía en su interior. La joven apareció como siempre, pero esta vez con una ligera sonrisa que reflejaba la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Hoy será diferente, dijo, su voz llena de confianza. Alejandro respiró profundo, sintiendo cómo la emoción y la tensión se mezclaban dentro de él. Cada músculo de su cuerpo vibraba con anticipación, y cada pensamiento estaba lleno de una mezcla de miedo y esperanza. Se acercó a su silla de ruedas, sus manos temblorosas y sus piernas débiles. Recordó todos los días de frustración, los momentos de llanto silencioso y las incontables veces que había dudado de sí mismo. Sin embargo, esta vez había algo distinto, la fe que la joven le había inculcado lo sostenía, una fuerza invisible que parecía recorrer cada fibra de su ser. Tomó aire, cerró los ojos y puso un pie delante del otro. El temblor inicial lo hizo casi caer, pero la mano firme de la joven lo sostuvo, recordándole que podía lograrlo. Con cada pequeño paso, Alejandro sentía cómo la incredulidad que había definido su vida se desvanecía, reemplazada por una certeza que se volvía más fuerte a cada instante. Los segundos se convirtieron en minutos, y cada minuto en un logro que parecía un milagro silencioso. Alejandro se movía con más seguridad, sus piernas comenzaban a obedecer, y su cuerpo se acostumbraba a una libertad que creía perdida para siempre. El dolor seguía presente, pero ya no era un obstáculo, sino un recordatorio de lo lejos que había llegado. Cada paso lo acercaba a la vida que había imaginado durante años, y la joven estaba allí, guiándolo con paciencia, con palabras que lo animaban y con una mirada que le aseguraba que podía superar cualquier límite. En un momento, Alejandro se detuvo, respirando profundamente, y permitió que la realidad lo golpeara. Estaba de pie por sí mismo después de años de desesperanza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una mezcla de incredulidad y emoción, mientras miraba sus piernas, finalmente fuertes y obedientes. La joven lo observaba, satisfecha pero tranquila, sin alardes, como si su papel fuera simplemente recordar a Alejandro la fuerza que siempre había tenido dentro. Cada paso que daba ahora era un triunfo, no solo físico, sino emocional y mental. Alejandro comenzó a caminar con más confianza, dejando atrás la silla de ruedas que había sido su sombra durante tanto tiempo. La sensación era indescriptible, libertad, poder y un asombro que inundaba cada célula de su cuerpo. Recordó los momentos en los que se había reído con desdén al escuchar la promesa de la joven, y ahora entendía que el verdadero milagro no era solo caminar, sino descubrir la capacidad de creer,
de persistir y de superar cualquier obstáculo cuando se tiene fe. Mientras caminaba por la mansión, Alejandro se dio cuenta de algo más profundo. Había recuperado mucho más que la movilidad. Había recuperado la esperanza, la determinación y la alegría de vivir que se había perdido con el accidente. Cada paso era un recordatorio de que lo imposible solo tarda en llegar para quienes creen, y de que la vida podía sorprender incluso a los más escépticos. La riqueza, los lujos y el poder que alguna vez valoró ahora parecían insignificantes frente a la sensación de caminar por sí mismo, de sentir el control de su propio cuerpo y de experimentar la libertad que había olvidado. Finalmente, Alejandro salió al jardín, sintiendo la brisa en su rostro, el sol acariciando su piel y el suelo firme bajo sus pies. Cada paso era un milagro tangible, cada movimiento una prueba de que la voluntad humana y la fe podían superar cualquier limitación. Sus nietos lo rodearon, corriendo hacia él con risas y abrazos, y Alejandro los abrazó de vuelta, esta vez sin necesidad de inclinarse, con la plenitud de un hombre que había recuperado lo que parecía imposible. La joven lo observaba desde la distancia, satisfecha y tranquila. Su trabajo estaba hecho, no porque hubiera realizado un acto sobrenatural, sino porque había guiado a Alejandro a redescubrir su propia fuerza y fe. Alejandro comprendió en ese instante que el verdadero milagro no era la magia de sus piernas, sino la transformación de su espíritu. Cada caída, cada duda, cada esfuerzo había sido parte del proceso que lo llevó de la desesperanza absoluta a la realización de lo increíble. Alejandro, por primera vez en años, caminó libremente, con pasos firmes y un corazón lleno de gratitud y asombro. La incredulidad que lo había definido se había convertido en admiración por la fuerza de la mente y la determinación del espíritu humano. Lo que antes parecía imposible ahora era real, y cada movimiento suyo era una celebración de la vida, de la esperanza y de la capacidad de creer incluso cuando todos los demás dudan. La joven se acercó, y sin necesidad de palabras, Alejandro entendió que gracias a su guía había descubierto no solo cómo caminar, sino cómo vivir plenamente otra vez. El hombre que se había reído con desdén al principio ahora caminaba hacia un futuro que jamás había imaginado, con pasos firmes, un corazón abierto y la certeza de que lo imposible solo tardaba un poco en revelarse para quienes se atreven a creer. Cada día que seguía avanzando era un recordatorio de que la vida podía ser transformada, que la fe y la perseverancia podían desafiar cualquier límite, y que los milagros, aunque tardíos, siempre llegan para quienes no renuncian.